acompañarán Cecilia Velázquez, subcoordinadora nacional de Pachacutic. La CONAIE desconoce la precandidatura presidencial de Yacu Pérez por Pachacutic. Este movimiento es el brazo político de la CONAIE reconocido por el CNE para inscribir las candidaturas. Insisten en las precandidaturas de Leonidas Issa, otros nombres más. Las bases tomarán la decisión, lo vamos a analizar. También estará con nosotros Ángel Polibio Córdoba, el presidente ejecutivo de Sedatos. Vamos a ver un sondeo de opinión a nivel nacional sobre cómo ha evolucionado la opinión pública en torno a los problemas prioritarios del país, la credibilidad en las instituciones del Estado y las autoridades y la indefinición para la elección presidencial. Lo revisamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Cecilia Velázquez, subcoordinadora nacional de Pachacutic, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Estefi, y buenos días a toda la audiencia de Coavisa. Buenos días también. La noche del viernes, Leonidas Issa, el presidente del MIC, del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, inscribió su candidatura a la presidencia de la República en el Tribunal Electoral de Pachacutic, porque ahí están previstas las elecciones internas de Pachacutic el 22 de agosto. Pero lo que había ocurrido es que el Consejo Ampliado de Pachacutic antes decidió que Yacu Pérez era su candidato. ¿Qué está pasando ahí? ¿La CONAIE desconoce al candidato presidencial escogido por Pachacutic? Bueno, Estefi, y a toda la ciudadanía, en realidad desde afuera se ve que la CONAIE tiene una candidatura y el Pachacutic tiene otra candidatura. La que esté hablando Cecilia Velázquez también es de la CONAIE y una de las bases de las organizaciones que pertenece a esta gran confederación de nacionalidades indígenas. Lo que ha hecho el movimiento Pachacutic es únicamente cumplir con su rol de preselección, de todos los procesos que toca hacer hasta la selección de las precandidaturas, en este caso presidencial, al igual que el resto de las organizaciones políticas lo están haciendo en este momento, pues se armó el consenso, el 15 de julio, el Consejo Político Nacional, la máxima autoridad en tema electoral político del movimiento Pachacutic, decidió ir de manera consensuada, es decir, con un solo candidato al proceso de primarias internas que se realizará este 22 de agosto. Sin embargo, existen puntos de vista, así como tan diversos somos dentro del movimiento Pachacutic, igualmente existen diferentes puntos de vista. Y en este sentido, la CONAIE, en su consejo ampliado, ha tomado la decisión de dar el apoyo a las precandidaturas, no solamente del señor Leonidas Issa, sino también del señor Jaime Vargas. Obviamente, en el marco de que la mayoría de los integrantes que somos de la CONAIE también hacemos el movimiento Pachacutic. En ese marco ellos han tomado esta decisión y de hecho... ¿Y eso qué significa? ¿Cuáles serían los nombres que se estarían barajando todavía? Porque se decidieron posturas ante un solo candidato, pero finalmente, ¿quiénes están? Finalmente, ayer en la tarde tuvimos el Consejo Político Nacional del Movimiento Pachacutic justamente para recibir el informe del Tribunal Nacional Electoral de nuestro movimiento, quienes nos han informado que están inscritos 3 precandidaturas, entre los que se encuentran la del doctor Yacu Pérez, la del señor Leonidas Issa y la del señor Jaime Vargas. Son las 3 precandidaturas que están inscritos hasta este momento. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el Consejo Político? El único responsable en procesos electorales, lo único que hizo es reconocer la inscripción de todas estas precandidaturas realizadas hasta el día 7 de agosto, 12 de la noche, que concluía el plazo. El 15 de junio, la CONAIE y Pachacutic fue cuando decidieron ir juntos con un candidato de consenso a las elecciones presidenciales 2021. Pero ese consenso al que usted también se refiere, ¿se podría romper?
No, el consenso no se ha roto, simplemente el 15 de julio, no de junio, de julio, lo que se resolvió es que el movimiento tenga una sola precandidatura con la finalidad de evitar algunos desquebrajamientos, aspecto que no lo hemos logrado hacer un consenso a pesar de las reuniones previas que hemos tenido con los 4 precandidaturas, porque también estuvo la del sociólogo Salvador Quispe. Entonces no se ha logrado eso y pues ahora la inscripción están de estas 3 precandidaturas que no se puede negar obviamente a la inscripción de las candidaturas que legítimo derecho tienen los adherentes de nuestro movimiento. Ahora, ¿qué hay de fondo en estas divisiones? Que podría haber una separación entre quienes sí podrían hacer una alianza con otras fuerzas como las del correísmo y quienes no. Las bases de los movimientos indígenas podrían buscar alianzas, mientras que Pachacutic, es decir, el brazo político con Yacu Pérez, que fue perseguido en el gobierno de Rafael Correa, no estarían abiertos ahí a mayores posibilidades de alianzas. Finalmente, esos son los puntos que los separan. Definitivamente no nos separan ninguno de los puntos, solamente hay puntos de vista, insisto, y en este sentido las 3 precandidaturas son pertenecientes a pueblos y nacionalidades, pertenecientes a una de las organizaciones de base, tanto de las organizaciones fraternas como de la como es el movimiento Pachacutic. En ese sentido, en las 3 precandidaturas que están inscritas, no quisiéramos creer por ningún lado, y estoy muy convencida, el movimiento, la dirigencia del movimiento Pachacutic, estamos totalmente convencidas que son compañeros de base, compañeros de lucha, y que merecen ser todos ellos los candidatos oficiales, pero lastimosamente hay que ir por una sola candidatura para poder presentar al país como el candidato oficial en este momento por el movimiento Pachacutic, que tanto el país espera, porque estamos atravesando una crisis no solamente de salud, sino también económica, y en ese sentido hay que trabajar en los ejes importantes como es la educación, la salud, la producción y las relaciones que también el Ecuador debe tener a distinto nivel, sea a nivel regional e internacional. Esos son los temas que hay que trabajarlos, y de hecho nuestro proyecto político y el plan de gobierno tiene que ser debatido desde ese punto de vista. Las cuestiones internas, Cecilia, lo vamos a ir superando de a poco. A eso iba. Eso significa que las cuestiones internas están superando, porque en realidad para ir con un candidato único, lo que estamos viendo ahora es que todavía, y están en un proceso de primarias como corresponde, pero cuando, por ejemplo, la Revolución Ciudadana dice que pueden haber conversaciones, o que han habido, o que las bases de movimientos indígenas sí están con ellos, que hay una diferencia entre los líderes de la CONAIE, por ejemplo, a diferencia de lo que está ocurriendo en las bases. ¿Han tanteado ustedes con las bases? Son 18 pueblos, 15 nacionalidades indígenas con la CONAIE representa. ¿Cómo están las bases en realidad? Las bases tanto de la organización social como de la organización política, estamos con las miras de presentar una candidatura como la alternativa que requiere este país. Hay diferencias, sí, pero esto no quita de que nosotros podamos acordar y llegar de manera consensuada al 22 de agosto, que son nuestras primarias internas. Si ese consenso no se da definitivamente, pues será la mayoría de la democracia interna quien tome la decisión, quienes pueden ser nuestros representantes oficiales que presentaremos al país. El tema de las alianzas y sí, los rumores también que se escucha que las dirigencias indígenas estarían dialogando con algunas bases del expresidente de la República. Muchos de los dirigentes lo pueden hacer de manera de la estructura organizativa y política. No la hemos hecho, no lo hacemos ni lo haremos, simple y llanamente porque creemos y estamos convencidos de que los 10 años de persecución, de encarcelamiento, de acusaciones, de haber sufrido tanta prepotencia y sobre todo
las acusaciones, el perseguir a los luchadores sociales, de encarcelar a nuestros compañeros dirigentes, incluso los 3 compañeros ahora que están de precandidatos presidenciales por nuestro movimiento han sido vejados, han sido maltratados, han sido encarcelados. En ese sentido, nosotros estamos completamente claros que hay una alternativa para el país desde el movimiento Pachacutic. Eso no quita que nuestras alianzas futuras después del 22 de agosto, por supuesto que están en pie con aquellos sectores sociales, con aquellos representantes de los colectivos que sí están de acuerdo con nuestro proyecto político. En ese marco no tenemos ninguna dificultad de conversaciones, de diálogos y llegar también a algunos acuerdos electorales estratégicos, pero desde este punto de vista, más de los sectores sociales organizados. Esto no quita tampoco. Ya hay conversaciones, Cecilia, sobre por dónde se podrían estar dando esas alianzas estratégicas a lo que usted se refiere, sobre todo por experiencias que tiene Pachacutic con el movimiento indígena de apoyo a distintos candidatos. Ustedes quieren ir con un candidato propio, pero estamos ya en pleno proceso electoral, a 6 meses de las elecciones. ¿Con qué sectores están habiendo conversaciones entonces? Nosotros tenemos igualmente una resolución tomada desde el Consejo Político Nacional con la instancia máxima de nuestra organización política, hacer alianzas desde la centroizquierda hacia la izquierda. En este sentido, hay sí diálogos con varias organizaciones políticas, pero sobre todo, por encima de todas las cosas, nuestras alianzas están direccionadas o establecidas en primera línea con los sectores sociales organizados, con los transportistas, con los pequeños y medianos productores, con la pequeña y mediana industria, con los universitarios, con los estudiantes, con los profesionales. Ellos son nuestros aliados, serán nuestros aliados estratégicos, como en todo este proceso histórico de los 24 años que ha venido participando el movimiento Pachacutic frente a los procesos electorales. Eso no quita igualmente hacer alianzas en la medida de las posibilidades, dependiendo que también varias estén de acuerdo y compartan con nuestro proyecto político. No hay una postura única aún entre los representantes de los pueblos y nacionalidades indígenas, es lo que se ve. Tienen un proceso de primarias de por medio. ¿Cómo se está avanzando en ese proceso, en las consultas, también a las bases de la CONAIE? ¿Y cuáles han sido los resultados, los primeros de los que ya se tuvo, por ejemplo, en ese consejo? Yacu Pérez tuvo un mayor apoyo y por eso fue que apoyaron ese nombre, porque luego la resolución del Consejo Ampliado de la CONAIE era dejar sin efecto las decisiones que tomó Pachacutic. ¿Esa decisión es válida o hoy creen que fue un tanto apresurado el anuncio de Pachacutic sobre la candidatura de Yacu Pérez? Las declaratorias, más bien dicho, las decisiones tomadas por el movimiento Pachacutic a través de su consejo político no han sido apresuradas. Simplemente en el marco de la resolución de este consejo se procedió a tomar esas decisiones. Y de hecho la CONAIE en su consejo ampliado, que está en todo su derecho de tomar sus propias resoluciones, pero en el caso de que se deja sin efecto las resoluciones tomadas del 30, no es procedente porque somos 2 organizaciones que cumplimos roles distintos. En ese marco, pues, igualmente ahora ya están inscritas las 3 precandidaturas, que es la que teníamos un poco de dificultades, pero definitivamente están ya procediendo a solucionar una mala comunicación interna posiblemente, pero que son puntos de vista en todo proceso electoral y de primarias dentro del movimiento Pachacutic, y no solamente del movimiento político, sino también de la organización social, la hemos tenido, y esto definitivamente se supera con diálogos, poniendo vis a vis nuestros puntos de vista, y eso es lo que el día de ayer en el Consejo Político se ha logrado validar las precandidaturas, todas las precandidaturas inscritas hasta el día 7. Es lo que se ha definido en cuanto al movimiento Pachacutic, su movimiento político. Cecilia Velázquez, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo, por haber estado con nosotros. A usted, Steffi, y a toda la ciudadanía, muchas gracias. 7 de la mañana con 9 minutos en Contacto Directo. Con 3.500 años de historia, la civilización china es una de las más antiguas del mundo. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Buen día, Steffi. Buenos días a todos.
En consecuencia, la política imperial está plagada de mañas congénitas. Por tanto, es burla que ofrezca vela en veces que no pesca. Es mañoso prohibir exportaciones de camarón de una empresa del suegro del ex vicepresidente, no del país, ni tampoco de otras empresas del mismo dueño. No entrar en zona económica exclusiva de mar territorial, pero usar artes de pesca que arrasan especies migratorias mezcladas con especies protegidas, patrimonio de la humanidad. Igualmente, ofrecer dinero fresco insistiendo en doble reventa petrolera para arranchar a próximos gobiernos, comercialización con refinerías, cuando garantía a créditos se da con facturación de Petroecuador. Son muy importantes conversaciones iniciadas por Canciller. No debemos resignarnos a que nos coma el tigre. A China conviene, para afianzar presencia en la región, que acuerdo paradigmático de asociación estratégica integral no sea humillación para el Ecuador como es actualmente. Vamos a una pausa y en pocos minutos les presentamos una encuesta nacional sobre cómo ha impactado en la opinión pública esta crisis económica, sanitaria y moral, y además la indecisión para escoger al próximo presidente de la República. Lo revisamos con Ángel Polibio Córdoba, el presidente ejecutivo de Sedatos. Quédese con nosotros. Sedatos tomó durante la pandemia una encuesta nacional con el sistema CATI, son entrevistas telefónicas asistidas por computadora a 1.860 personas de 16 años en adelante en áreas urbanas y rurales del país. De los años 2007 a marzo 2020 se han hecho encuestas cara a cara a un promedio de 2.000 hogares por encuesta. El nivel de confianza es del 95% y el margen de error más o menos 3.4%. Ángel Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de Sedatos, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Steffi, a todo el país. Buenos días también. Gracias por esta crisis económica, sanitaria y emocional también que está atravesando la población es inédita. ¿Cómo ha impactado en la opinión pública nacional estos años de crisis en democracia, según los sondeos que periódicamente viene realizando Sedatos? Bueno, realmente una situación nunca observada pues en siglos, porque no solamente es la cuestión del siglo XX y ahora el siglo XXI, sino que si tomamos en cuenta todo lo que ha sucedido en el Ecuador, es una situación sumamente difícil. Se dice que estamos realmente frente a una batalla humanitaria, porque se ha unido el problema económico, se ha unido el problema del empleo sobre todo, el problema de la honradez, de la corrupción incontrolable y el problema, desde luego, de estos últimos meses de la salud y que se proyecta, no se sabe hasta cuándo, con la pandemia. Ese es el gran problema que ahora se viene todavía mucho más crítico con la falta de empleo. Una situación en la que vemos que el desempleo ha llegado casi al 14% y eso nosotros hacemos mediciones que incluso pasan del 15%. Hace 15 años el empleo estaba por debajo del 7-8% y todos los años anteriores hemos tenido un empleo entre 3-4%, pero y ahora estamos pues con un desempleo que sube, tomando en cuenta desempleo, subempleo y lo que es la población indebidamente empleada, el 83% de la población. Ahora, en estos 4 años de gobierno, el presidente Moreno encontró que la mesa no estaba servida y eso ya lo sabemos, un país en crisis. Pero ¿qué ha pasado en estos 3, casi 4 años restantes? ¿Cómo ha evolucionado la percepción ciudadana sobre cuáles son los problemas prioritarios hoy por hoy del país en cuanto a corrupción, en cuanto a manejo de economía, al desempleo al que usted se refiere, a la salud? ¿Esos son los problemas urgentes para el próximo gobernante? Claro,
Primero, pues vemos que se sitúa como nunca antes el problema de la corrupción y el mal manejo del gobierno y de la justicia. En agosto del 2017, prácticamente cuando comenzó el gobierno, este problema tenía el 12%. Ahora está en el 29%, convirtiéndose hasta julio en este problema. Y luego vamos a ver incluso cómo se acentúa. ¿Qué es lo que dice la población? Tenemos que controlar la corrupción, pero también tenemos que hacer que devuelvan la plata robada. El problema económico estaba pues en agosto del 2017 también con una apreciación de la población del 29%, bajó al 25%, porque se puso en primer lugar el problema que vimos anteriormente, la corrupción. Pero junto al problema económico viene también el problema del desempleo, que ya lo mencionamos hace un momento, porque el desempleo que estaba en una situación en agosto 25, en agosto del 2017, 25%, a julio pasado 21%, porque vino el problema de la salubridad. Pero hoy es el número uno realmente, es el problema que tiene que buscarse, sobre todo con lo que viene del nuevo gobierno. El problema del empleo es el que tiene que presentarse como la meta a la que se tiene que llegar. Ese es el gran problema en este momento, y sobre todo con las cifras que di cuando comenzábamos. Ahora, cuando preguntaron sobre el tema de salubridad, de coronavirus, vemos que ahí hubo un pico, si hablamos de mayo del 2020, pero ha bajado un poco esa preocupación a julio del 2020 nuevamente a ese 20%. Exactamente, sí, porque en agosto, pues claro, del año anterior, cuando comenzó el gobierno, había un problema de 3%, pero en mayo llegó a su tope. 39% decía la población, la solución tiene que estar en la salud, superar, vencer al coronavirus. 39% la gran preocupación. Ahora está en un 20%, porque sigue siendo siempre la preocupación de la población. Pero va de mano los otros problemas que habíamos visto hace un momento, que es el problema de la reactivación económica. Porque estamos en una crisis que si no se reactiva la situación económica, si no se ve cómo vamos a salir del desempleo, si no hay quien pueda solucionar esto, la situación para el país va a ser realmente diferente. Ahora, citábamos cuáles son los prioritaria para la ciudadanía según esta encuesta, porque también en función de cómo se ha resuelto o no un tema como el que consultaron desde agosto del 2017 a julio del 2020 en cuanto a corrupción y en el mal manejo, en cuanto a la economía y la carestía de la vida, en cuanto al desempleo, al subempleo y luego pues el impacto que ha tenido sin duda esta pandemia, es que finalmente se resalta luego cuando hablamos de del deterioro de la aprobación y la credibilidad del presidente de la República, que ha pasado con eso, no solo del presidente, sino también de los asambleístas, del gobierno y de la asamblea. ¿Cómo involucionaron más bien? ¿Dónde comenzaron y dónde están? Pues sí, usted lo ha dicho, Estefi. ¿En qué se refleja entonces la situación difícil que vive el país? En la apreciación que tiene de sus autoridades. La apreciación del presidente de la República, que comenzó con 68, subió al 77 en el mes de agosto, un registro que no se lo había observado en el pasado, y ahora vemos que está en 9%. Solamente 9% de la población dice que la gestión es una gestión que debe ser aprobada, pero su credibilidad, así también como estuvo antes en 67%, ahora está en 8%. No se diga pues también de una organización, de una institución que siempre está en la mira de la población, cuál es el que tiene que ver con la Asamblea Nacional. Vamos a ver la forma como la credibilidad, la aprobación de la Asamblea Nacional ha bajado del 43 al 3%, y la credibilidad en la palabra de los asambleístas
del 29 al 2%. Qué preocupante, ecuatorianos, que solamente el 2% crea a los asambleístas en su forma de actuar. Ahora, en esa parte, permítame, Polibio, preguntarle, porque con los antecedentes ustedes llevan muchos años midiendo, además viendo en encuestas no solamente la percepción de la Asamblea, luego también qué es lo que suele pasar en un último año de gobierno, es decir, ver una caída como la que ustedes reportan en su encuesta del 77 al 9% para la aprobación del presidente, en la credibilidad del 67 al 8%. Cuanto a mediciones anteriores, o insistía, en lo que suele pasar ya cuando un gobierno está de despedida o de retirada? Bueno, esto es simplemente una situación que preocupa tanto que en su sentimiento, en tu ánimo, en su ánimo, la población dice, bueno, tenemos que tener un nuevo cambio, tenemos que ver, que tiene que venirse un cambio de gobierno. Todos piensan de esa manera. ¿Por qué? Porque sobre todo su estado de ánimo se vuelve tan duro. El optimismo está realmente en un 15%. El pesimismo en un 84%. Tenemos que hacer, porque ese espíritu de los ecuatorianos tiene que volverse en una situación tal que se sienta bien en su país, con su debido empleo, con su debida ocupación. Y eso es lo que tiene que ver entonces en el inmediato, en lo que se nos viene enseguida. Que se venga un líder que busque soluciones, que dé un plan realizable, efectivo. Y ahí es cuando nosotros le preguntamos a la población, muy bien, ¿qué tipo de líder es el que quieren? ¿Quién considera que es el nuevo líder o un líder con experiencia para que llegue a ponerse al frente del país? Pero antes de eso, Polibio, cuando ustedes le preguntan cuál es el optimismo y el pesimismo de la población, primero es a consecuencia de esta situación, pero luego también preguntaron sobre si están optimistas, si están esperanzados o si están pesimistas, molestos o frustrados, pero no se refiere únicamente a la posición del presidente y la Asamblea, sino todo este entorno, es decir, lo que está buscando ese 84% de las cifras que ustedes están manejando, molestos, frustrados, pesimistas, es por todo este contexto de las 4 variables que estábamos analizando, aparte del deterioro que sienten ya en su presidente o en la Asamblea. Es ahí donde tendría que captar la atención el próximo candidato. Así es, exactamente. Y esa población, ese 84% de la población que está pesimista, está desesperada esa población. Claro, es lo que busca entonces, que tiene que venir a través de una persona que tenga características de un liderazgo efectivo. Y eso me gustaría revisar, lo que dice la población. ¿Y qué líder consideran que es el que tiene que venir? Es el que tiene que manejar el país. Primero, un presidente, un dirigente, un líder que proyecte credibilidad, que proyecte honestidad, que no proyecte demagogia, que proyecte, pues, que se está realmente ubicando, porque debe tener una calidad estadista, una calidad que demuestre que conoce sí que es el país, pero no en forma general. Tiene que ser un estadista que maneje la economía, que maneje la parte de petróleos, que maneje la parte del comercio, de la empresa, que sea un político, un líder que cuando va a una provincia sepa cuáles son sus problemas, sus recursos, controlar la corrupción, recuperar lo robado, la capacidad y compromiso de cambio, que tenga experiencia en el manejo público. Y esas son algunas de las respuestas que se dieron según la población sobre cuáles son las características que debería tener un líder. Para cerrar, vimos que en la encuesta la indecisión al voto para el presidente tenemos un 89% y que de no ser obligatorio el voto no acudiría a las urnas un 57%. Con eso tenemos que cerrar. Ángel Polibio, le quiero agradecer a usted por habernos acompañado hoy aquí en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. A usted. Muy amable a ustedes
y pongámosle dinamismo, porque tenemos que buscar la solución. Muy amable. Gracias por acompañarnos. Una pausa y volvemos, no se vaya. Hasta aquí Contacto Directo con las entrevistas. Empezamos las noticias en Televistazo en la comunidad.